Alídez, la tormenta, Zariel y Lumas. Miren cómo ese Lucas se queda detrás de nuestras líneas sin arriesgarse como nosotros, opinó Alídez, soldado de fila de los naolitas. ¿Cómo es posible que tenga una esposa como Neras? Un cobarde y debilucho como él no tiene derecho a alguien como ella. Ella debería estar con alguien como yo. Él nunca comentaba esas opiniones con nadie, excepto sus dos amigos de la infancia. Mientras más aumentaba la influencia de Lucas con Aronis y los otros líderes, más alimentaba su odio y desprecio hacia él. Estuvo rumiando su rencor por mucho tiempo solo comentándoselo a sus dos amigos. Su oportunidad de quitarle a Neras llegó, al menos eso pensó él, una ocasión que Félix estaba en la villa de los aqueos. Su poderoso hermano no está aquí para defenderlo. Esta es nuestra oportunidad, le dijo a sus dos amigos. Era el momento de ejecutar su plan. Neras había dejado a los gemelos a cargo de la señora Silfe mientras ella hacía un viaje de exploración. Ellos la esperaron y le tendieron una emboscada porque sabían que no podrían atacarla de frente. Después de mucho luchar, se la llevaron cargada y atada de pies y manos, con una mordaza. Entonces la llevaron a una cabaña apartada. Ve dónde está Lucas y sigue el plan. El ahora compinche fue corriendo donde Lucas, que estaba discutiendo algunas ideas con Sindri, y este lo llamó aparte para no despertar sospechas del herrero. Señor Lucas, es Alídez. Dice que tiene a Neras y que si quiere volver a verla, tiene que venir conmigo, desarmado. Dijo, fingiendo alarma. Muy bien, dijo Lucas tratando de mitigar su preocupación. Ambos salieron corriendo. ¿No puedes ir más rápido?, le increpó Lucas a su improvisado guía. Estoy corriendo tan rápido como puedo, señor Lucas, dijo, empezando a dudar de que Lucas fuera el debilucho que Alídez creía que era. Al llegar el otro amigo del conspirador le apuntaba con su arco. Deténgase Lucas, le dijo amenazante, pero al ver que Lucas no daba señales de rendirse disparó, solo para sorprenderse viendo cómo Lucas atrapaba la flecha en el aire, con su mano. Entonces el que estaba al lado de Lucas lo golpeó en la mandíbula. Así que tú también estás metido en esto, le dijo apenas sintiendo el golpe. Lucas, que ya estaba enojado, le devolvió el golpe y este puso los ojos en blanco y cayó de bruces. El otro había sacado la espada y frenéticamente trataba de herirlo con ella, pero los movimientos felinos de Lucas lo hacían fallar vez tras vez. Hasta que Lucas le atrapó la muñeca y apretó fuerte haciéndolo aullar de dolor, soltando la espada, que Lucas tomó con su otra mano poniendo la punta peligrosamente cerca del cuello de su atacante, que abrió los ojos desmesuradamente. Ahora me vas a decir dónde tu amiguito tiene a Neras, le dijo el joven iracundo. El individuo jamás había visto esa expresión en Lucas y le dio verdadero pánico. No me mate, por favor. Se lo diré todo, suplicó. Una vez Lucas obtuvo la información que necesitaba, golpeó a su oponente, cuidando que no fuera demasiado fuerte, aún así enviándolo al país de los sueños. Al llegar encontró a Alídez con yelmo y coraza y con la espada desenvainada. No eres tan débil como pensé, pero sé que no eres nada comparado con tu hermano, dijo el ahora enemigo. Si de verdad crees eso, eres más estúpido de lo que creí, dijo Lucas, tratando de contener su ira. Mientras tanto, dentro de la cabaña, Neras, todavía atada a una silla, vio un pequeño cuchillo en una de las pequeñas mesas de la habitación, por lo que se inclinó a un lado cayendo al suelo rompiendo la silla. Entonces se arrastró hacia la mesa haciéndola caer con su cuerpo. Ella se arrastró hacia el cuchillo y se puso de espaldas a él, lo sujetó con una de sus manos y comenzó lenta laboriosamente a cortar las ataduras de sus manos. Mientras afuera, Lucas y Alídez estaban a pocos metros el uno del otro. ¿Y se puede saber cuál es tu ingenioso plan?, preguntó Lucas con sarcasmo. Eso es fácil, una vez termine contigo, Neras será mía, contestó Alídez con orgullo. Creo que me equivoqué. No solo eres estúpido, sino que no sabes nada de Neras. Si por algún milagro logras matarme, solo alimentarás su odio hacia ti. Ella nunca será tuya. Ahora bien, tú tienes espada, escudo, coraza y yelmo, yo estoy desarmado. Ven a mí si crees que puedes matarme, le dijo Lucas sonriendo para provocarlo. Alídez mordió el anzuelo y comenzó a mover su espada tratando de herirlo, pero Lucas evadía sus ataques por meros centímetros. Entonces levantó el puño y su oponente vio venir el ataque e interpuso su escudo. Alídez entonces se dio cuenta el porqué de las callosidades en los nudillos de Lucas. Él había practicado con un makibara hecho de cuerdas para endurecerlos, una práctica común en el karate. El escudo se desbarató en varios pedazos que cayeron al suelo. Esto sorprendió a su oponente, pero hizo que se enfureciera aún más.
haciendo que agitara su espada de forma frenética que Lucas evadía fácilmente. Entonces él vio un punto vulnerable en su defensa golpeándolo en el abdomen, pero el impacto fue tal que no solo rompió su coraza sino que también lo envió volando de espaldas contra la pared de la cabaña. Entonces cayó en el suelo con varios huesos rotos, pero ese dolor no era nada comparado con el terror que sintió al ver a Lucas, caminando lentamente hacia él. Ahora vas a pagar por lo que hiciste, dijo el joven, que sentía un ardor en su pecho que rara vez sentía. Entonces se abrió la puerta de la cabaña y surgió Neras, que sintió miedo al ver a Lucas como nunca lo había visto antes. Sabía que él se había puesto así por ella. Espera, Luke, no lo hagas, gritó sacándolo de su estado de ira. Él entonces la vio y ambos corrieron y se abrazaron y besaron. Nunca me asustes de esa manera, le suplicó la joven a su amado esposo. Lo mismo digo yo, dijo Lucas. Entonces Aronis llegó, uno de los amigos de Alidez, despertando de su inconsciencia y temiendo lo peor, corrió a buscarle. Rato después en la cabaña judicial, Aronis sopesó todos los hechos, escuchando las confesiones del trío, los sentenció a trabajos forzados. 2 años a Alidez y 1 año a sus cómplices. Varios meses después, Alidez, ya repuesto de sus heridas, gracias a la técnica curativa de Talos, Alidez cumplía su sentencia junto a sus 2 amigos, cortando piedras para hacer bloques. Tenían grilletes en sus pies los que no le permitían salir corriendo y estaba constantemente bajo vigilancia. Entonces llegó Lazar, con 2 guardias. Quiero hablar con el prisionero por un rato. Los vigilantes entendieron y se retiraron. ¿Y por qué el glorioso capitán de la guardia de Feluk quiere ver a un miserable prisionero como yo?, preguntó Alidez con sarcasmo. Deseo que sepas algo sobre el señor Lucas, dijo Lazar. ¿Qué hay que saber? Con todo ese poder podría terminar cualquier batalla fácilmente. Pero no lo hace, ripostó Alidez. Él no es como su hermano, el señor Félix, que disfruta de una buena pelea. Él es gentil y amable, contestó Lazar. No se veía muy gentil ni amable cuando estaba a punto de arrancarme la cabeza, contestó el prisionero. Cierto, pero tú atentaste contra la persona que él más ama en la vida. Inclusive mandaste a decir con tu amigo que estabas dispuesto a matarla, explicó Lazar. Te diré que el motivo por el que nunca lo viste practicando con ustedes o en combate es por mi culpa, continuó el capitán. ¿Su culpa? ¿Cómo es eso?, inquirió Alidez, cuando él y su hermano llegaron a nuestra villa. Nuestro ejército, si se le podía llamar así, era patético. En la primera práctica que tuvimos estábamos usando espadas de madera para practicar y cuando ataqué, él evadió mi espada fácilmente. Pero cuando contraatacó me rompió una costilla por accidente. Fue ahí donde se dio cuenta de su poder y el daño que podría hacer y tuvo miedo de lastimar a otros. Yo le dije que no se preocupara tanto, pero no me escuchó. Además, cuando vamos al combate, lo hacemos siguiendo sus planes y en sus planes él siempre trata de reducir las bajas al mínimo, tanto de nosotros como del enemigo. Gracias a él, pueblos de humanos y no humanos, que antes eran hostiles, han terminado uniéndose de buena gana a nuestra nación, explicó Lazar. Entiendo, señor Lazar. Gracias por decírmelo, contestó Alidez, que no salía de su asombro. Solo quería que supieras la clase de persona que es el señor Lucas. Espero que consigas que te perdone, concluyó Lazar. Entonces se despidió y se fue dejando a la hora prisionero con mucho que pensar, aunque tendría 2 años para eso. Entonces vio a sus 2 amigos que lo miraban fijamente. Entonces se le llenaron los ojos de lágrimas y se hincó frente a sus amigos pidiéndoles perdón. ¿Alguna vez perdonarán mi arrogancia y estupidez? En lo que respecta a arrogancia y estupidez, nosotros somos tan culpables como tú. Pero el señor Lazar tiene razón. Después de cumplir nuestra sentencia, debemos buscar la manera que el señor Lucas y la señora Neras nos perdonen. Después de eso, pasaron varias semanas y tanto Félix como Lucas despertaron, con una sensación extraña en su pecho, que algo malo estaba por suceder. Y al caminar hacia la cabaña donde se reunían a discutir los problemas de la comunidad los vieron, aves de diferentes formas y tamaños, dragones ahí llamados yokan, y otros animales que pasaban cerca del pueblo sin prestarles atención. Tampoco se atacaban entre sí considerando que muchos de ellos eran depredadores y presas unos de otros. Parecían más concentrados en huir de algo mayor. Cuando Lucas y Félix llegaron a la cabaña, Selocto, Dezlot, Gazlo y los 3 ancianos magos ya estaban allí. ¿Ustedes también lo sienten, mis señores?, preguntó Talos. Sí, esa sensación de que algo grave va a pasar, contestó Lucas. La última vez que tuve una sensación como esta llegó una gran tormenta que destruyó el bosque y mató mucha gente.
Debemos avisarles a todos y que busquen refugio en las ciudadelas y las cuevas, por lo menos hasta que pase la tormenta, explicó Félix, tomando la iniciativa. Los no humanos y los magos, además de Félix y Lucas, eran los únicos que podían sentir el peligro que se aproximaba. En la antigua villa de los Amecis, ahora perteneciente a los aqueos, Acpeto, quien también había despertado con la misma sensación, llamó a uno de sus subordinados. Avísale a nuestros aliados que viene una gran tormenta, aún mayor que la que destruyó nuestra villa. Aunque algunos humanos pueden sentir la proximidad de las tormentas y otros desastres naturales, al sus cuerpos no están en sintonía con la naturaleza de este mundo, la mayoría no puede. Nosotros podremos refugiarnos junto con nuestros suministros en la cueva de la Gola, explicó Acpeto. ¿Y qué tal los sembradíos que los felucitas nos ayudaron a preparar?, preguntó el subordinado. Lamentablemente no podemos protegerlos. Tendremos que rescatar lo que podamos una vez la tormenta haya pasado, concluyó el líder aqueo. Félix despachó un grupo de téridos y alesios como mensajeros a todas las aldeas de la nación. Cuando uno de los alesios llegó a la aldea donde estaba Epatras en su corcel, este ya lo esperaba, porque ya estaba al tanto de que algo peligroso se acercaba. Después de todo, él también era un mago, pero no quería actuar sin el consentimiento de Félix. Epatras mandó a reunir la gente de la aldea y les explicó del peligro. Después los organizó para usar las ciudadelas que habían reconstruido y cuevas como refugio. La tormenta se esperaba que llegara esa noche, por lo que no había tiempo que perder. Era necesario reunir agua y comida para varios días, así como los implementos para prepararlos. Esa noche el viento empezó a aumentar y las nubes oscuras empezaron a cubrir el cielo estrellado. Pero ya todos habían llegado a los refugios. Solo algunos animales domésticos no pudieron ser resguardados a tiempo, pero su instinto los hizo buscar refugio. Era una tormenta como los hermanos nunca habían visto, y ellos recordaban a los huracanes de cuando vivían en el Caribe, numerosos relámpagos, tornados y vientos huracanados, además de muchísima lluvia. Pocos pudieron dormir esa noche debido a los embates de lo que se podría clasificar como un huracán categoría 5. Después de una larga noche que pareció no terminar nunca, la tormenta pasó y los riachuelos parecían verdaderos ríos, llevando agua turbia de un color amarillento. Todos salieron de sus refugios para atestiguar la devastación creada por la tormenta. Félix y Lucas, reuniendo a la gente de Feluk, les hablaron. Escuchen, sé que esto se ve mal, pero nos levantaremos, declaró Félix, que nunca se había considerado bueno dando discursos. Establecieron equipos para rescatar a los que estuvieran atrapados, también tratar a los heridos y limpiar y rescatar el posible material que encontraran para así comenzar la reconstrucción. Los siguientes días fueron de mucho trabajo, todos terminaban los días exhaustos. Félix intercedió con Lucas para liberar a Alídez y sus amigos, porque necesitaban todos los brazos que pudieran conseguir. Aunque Lucas no quería tratar directamente con ellos, al menos todavía no. Ellos trabajaron duro bajo la supervisión de Aróniz, quien quedó muy impresionado. Aunque mucha gente, incluyendo a los aqueros, decidieron mudarse a Feluk, otros decidieron reconstruir sus aldeas con piedra y ladrillos de barro cocido. Y se rescató lo que se pudo de las cosechas. Aún así la recuperación fue difícil. Pasaron 6 meses de arduo trabajo, pero la reconstrucción fue un éxito. Ahora Félix decidió implementar el sistema monetario en el que había estado trabajando Lucas, donde monedas de oro, plata, bronce y cobre, todas acuñadas por Sinra, hijo mayor de Sinri, serían la base de la nueva economía. Se fijaron salarios para los diferentes trabajos y precios para los diferentes productos. Esto hizo que el comercio entre los diferentes pueblos y aldeas fuera mucho más fácil. Se estableció una plaza de mercado en Feluk donde la gente venía a vender sus verduras, carnes, pescados, pieles, artesanías o cualquier otra cosa. Al ver el éxito que la plaza de mercado en Feluk tuvo, también se establecieron en los diferentes pueblos y aldeas. También se enviaron maestros, entrenados por Félix y Lucas, a las diferentes aldeas para enseñar aritmética, lectura y escritura, tanto a los niños como adultos. Aunque los adultos tuvieron problemas para asimilar este nuevo conocimiento, los niños lo absorbieron como esponjas. En todas las villas y pueblos se vean las improvisadas escuelas donde niños y adultos aprendían. También se construyeron más capillas en honor a Zariel y a otras deidades, pero pasó algo curioso. Cada raza tenían su propia versión de cómo Zariel y los otros se veían a su imagen y semejanza. Lucas y Félix pensaron que si todas las razas veían a sus dioses de forma diferente, eso no debía ser causa de controversia. Todas las versiones estaban representadas en la capilla y cada raza veneraba su propia versión. Otros exploradores alcanzaron la costa de su continente. Allí vieron criaturas aún más grandes e inspiradoras de temor.
por lo que también decidieron volver a reportarlo. El bosque se estaba recuperando rápidamente de la tormenta y las criaturas que huyeron comenzaron a volver, presentando un peligro para los viajeros y mercaderes, por lo que ahora todos llevaban escolta y ellos también estaban armados. Epatras, Talos, Halios y Eldaris estaban enfrascados en desentrañar los misterios de las tecnologías que había desarrollado el Imperio. Cada vez que alguno de los exploradores encontraba algunas ruinas del Imperio, se formaba una expedición liderada por Halios o Epatras para traer cualquier escrito que hubiera. La otra misión de los exploradores, tanto humanos como no humanos, era establecer lazos diplomáticos con cualquier poblado que encontraran o verificar si eran hostiles. Claro que como primer contacto, los humanos solo establecían relaciones con humanos y los no humanos hacían lo mismo. Para bien o para mal, el prestigio y la fama de Feluk comenzó a esparcirse. Pueblos que antes mantenían a sus vecinos a raya, comenzaron a ver los beneficios de intercambiar ideas, bienes y servicios. Algunos pueblos mandaron exploradores hacia Feluk para ver por sí mismos la incipiente ciudad y quedaron impresionados. Algunas aldeas sopesaron los beneficios de formar parte de la nueva nación. Otras aldeas se aferraban a sus ideas retrógradas, convencidas que el aislamiento era la mejor política. Pasaron 5 años más y la cabaña de troncos que Aroniz usaba como edificio administrativo se había convertido en un gran edificio de piedra y concreto. Las investigaciones de los magos habían dado fruto y se pudo crear una versión del concreto. La técnica era parecida a la que por siglos habían utilizado los antiguos romanos. Aprendidos de los escritos del Imperio, también se comenzó a producir papel a partir de la fibra de los árboles y tinta en mayor cantidad, a partir de la savia de algunos árboles. También se había empezado la construcción de carreteras de piedra y concreto donde era posible. En la búsqueda de materias primas se establecieron plantaciones para tener un abasto en lo que respecta a ropa, papel, tinta, etc. También se estableció un banco central donde la gente podría depositar su dinero y ganar intereses, y también se podían hacer préstamos a bajo interés. Fue un concepto revolucionario para la gente de Feluk, pero pronto se acostumbraron a la forma en que funcionaba. Cuando todavía era una aldea, las disputas eran fáciles de resolver, pero al aumentar la población también aumentó la delincuencia. Era necesario un código legal y penal. Lucas, los magos, Félix y Aroniz se dedicaron parte de su tiempo a este proyecto. También fue necesario comenzar la recolección de impuestos, algo que no cayó bien al principio, pero al ver los beneficios que se obtenían aceptaron a regañadientes. Las historias que Lucas le contaba a otro de los hijos de Sinri, Sin, sobre el cristal y la forma en que se fabricaba y los muchos usos que tenía lo inspiraron, y en compañía de su padre desarrollaron la técnica para producir vidrio, a partir del sílice que había en la arena del riachuelo. Después de muchos intentos, lo lograron. Le llevaron la primera pieza de cristal que lograron como regalo a Lucas, un vaso. Lucas lo aceptó realmente impresionado. «Estoy orgulloso de ustedes dos», les dijo con sinceridad. Semanas después de eso, ya Cindy había vuelto a su herrería, pero Lucas había ordenado que construyeran un taller así para que comenzara a crear piezas de cristal para la venta. La ciudad de Feluk ahora estaba amurallada al norte, sur, este y oeste, con una gran puerta al norte y otra al sur. Esa noche, tanto Félix como Lucas tuvieron el mismo sueño. Un joven se les apareció y les saludó. «Hola, Félix y Lucas. Yo soy Zariel, espíritu de la creación y de la felicidad». Esta revelación sorprendió a los dos jóvenes. «¿Zariel? ¿La deidad que se representa en las estatuillas en la capilla?», preguntó Félix. «Sí, él mismo. Los he estado observando desde antes que atravesaran el portal», dijo Zariel con una tenue sonrisa. «¿Has estado espiándonos?», preguntó Lucas. «Confieso que sí. Estaba buscando personas dignas de mi poder, pero no las encontré aquí. Pero al visitar su mundo y al observarlos me di cuenta de que no eran felices allá, especialmente después de la muerte de su madre, por lo que tuve la idea de traerlos a mi mundo. Lucas, al verte desarrollar la idea de buscar los portales, yo estimulé tu subconsciente para que más que una idea fuera una pequeña obsesión, aunque no fue difícil. Tú eres muy dedicado por naturaleza, Lucas. Después que atravesaron el portal fue mi oportunidad de combinar mi poder con su biología», explicó Zariel. «Así que el poder que tenemos ahora provino de ti. ¿Por qué hiciste eso? ¿Acaso somos tus marionetas?», preguntó Félix, que ya comenzaba a darse cuenta de lo que su interlocutor estaba expresando. «Para nada. Todo lo que han hecho por mi gente ha venido de su propia iniciativa, en su deseo por hacer que sus vidas fueran más felices», contestó la entidad espiritual. «Ustedes son la clase de personas que al hacer felices a otros, ustedes también experimentan felicidad.
Para ustedes, ellos son su gente también. En los últimos años los he visto mucho más felices que cuando vivían en su mundo, contestó la entidad espiritual. ¿O sea que nos secuestraste de nuestro mundo para que ayudáramos a tu gente?, preguntó Lucas. Cierto. Pero antes que se enojen conmigo, les pregunto, ¿son más felices ahora que cuando estaban en su mundo, o menos? Bueno, tenemos que reconocer que nunca fuimos tan felices como ahora, confesó Lucas. Tengo una pregunta, le dijo Félix. Tú dices ser el espíritu de la creación. ¿Significa que tú creaste todo en este mundo? El espíritu sonrió de nuevo. Me alegra que sean tan inquisitivos. Es cierto, pero no todo aquí fue mi propia inspiración. Hace billones de años desde su perspectiva yo, junto con mis hermanos vinimos a la existencia. No sabemos quién nos creó, pero creemos que alguien lo hizo. Nosotros vagábamos por este mundo que en ese entonces era una esfera de fuego y lava. Observamos cómo la lava se solidificaba y formaba los continentes y el agua se condensaba y formaba los océanos y los ríos. Para ese entonces, yo había desarrollado la habilidad de crear portales. Así que creé uno que me llevó a su mundo. Ahí vi las manifestaciones de flora y fauna, analicé sus estructuras genéticas para crear mis propias criaturas en mi mundo que llamamos Thul. También estudié el ecosistema de la Tierra y lo utilicé como base para el de aquí. Todos mis hermanos me ayudaron en esto. Seguíamos sacando ideas basadas en las criaturas que veíamos en su mundo. Nos tomó millones de sus años. Pero al final creamos humanos y todos lo demás que hay en este, su nuevo mundo. Entiendo, y también creaste combinaciones de varias criaturas, como los téridos, los aqueros, los gigantes y otros. Especuló Lucas. Sí, aunque algunos como los taluts fueron creados por mi hermano, Ufri. Pero por ahora tenemos que despedirnos. La próxima vez que hablemos les enseñaré una técnica para que puedan contactarme cuando me necesiten, porque tenemos mucho de qué hablar. Pero, ya están a punto de despertar. Hasta luego. Concluyó Zariel. Félix abrió los ojos, vio a Alia todavía dormida acurrucada a su lado. Decidió levantarse, pero eso la despertó. ¿Dormiste bien?, preguntó ella bostezando mientras estiraba los brazos. No exactamente. Soñé con alguien que se llamaba a sí mismo Zariel, respondió el joven, pensativo. ¿Zariel? ¿Y qué te dijo?, preguntó ella, sorprendida. Entre otras cosas, que él fue quien nos trajo a este mundo al que llamó Thul. Yo siempre sospeché eso. Eso significa que tu poder y el de Lucas vino directamente de él, afirmó la mujer. Sí, él lo admitió como cierto. Al principio estábamos molestos con él por arrancarnos de nuestro mundo, pero nos hizo reflexionar cuán felices somos aquí. Si nos hubiéramos quedado en nuestro mundo, nunca las habríamos conocido a ustedes. Alia lo abrazó efusivamente. No solo eso, el liderazgo de ustedes dos crearon la nación de Felup. Quizá, pero no hubiéramos logrado mucho sin el poder que Zariel nos otorgó sin nuestro consentimiento, ripostó Félix. En eso se oyeron golpes en la puerta. Cuando el joven abrió la puerta, eran Lucas y Neras. Lamentamos molestarlos tan temprano, se disculpó Lucas. Es acerca del sueño que tuvimos anoche, ¿verdad?, preguntó Félix. Cierto, pero no creo que sea un sueño, respondió Lucas. No, fue una conversación con alguien que ni siquiera sabíamos que existía. Él habló de sus hermanos, eso indica que hay otros como él. Quizá debamos hablar con los magos. Ellos deberían saber más acerca de él y los suyos. Una hora después Epatras, Talos, Eldaris y Alios estaban sentados. Muy bien, anoche Zariel se nos apareció en un sueño, anunció Félix. ¿Es eso verdad?, preguntó Talos, aunque no parecía muy sorprendido. Sí, él nos dijo que fue él quien nos otorgó el poder que tenemos, contestó Lucas. Eso me confirma lo que sospechaba. Él los ha estado observando desde antes de que llegaran aquí. Estoy seguro de fue su voz la que escuché mostrándome a ustedes saliendo por el portal, recordó Talos. Creo que él tiene grandes planes para ustedes dos, terminó diciendo el mago. Él dijo que nos iba a contactar de nuevo para enseñarnos cómo comunicarnos con él cuando necesitáramos sus consejos, contestó Lucas. Cambiando el tema, quisiera solicitar que autorizaran una expedición a las ruinas de la antigua capital del imperio de Rakasi, Lumas, sugirió Epatras. ¿Y eso por qué?, preguntó Lucas. Eso es muy sencillo, puesto que la ciudad ha estado abandonada por 1000 años, y la gente teme siquiera poner un pie allí creyendo que existe una maldición. Es posible que haya conocimiento perdido allí sin mencionar algunos tesoros, explicó Epatras. Estoy de acuerdo, aun cuando Rakasi era un reino malvado,
Es muy posible que podamos utilizar sus conocimientos en otras áreas. Eso está bien y todo, pero ¿dónde se encuentra ese lugar?, preguntó Félix. Según los mapas que hemos encontrado, se encuentra en la costa sur de nuestro continente, indicó Talos. Oh, ya veo. Ustedes cuatro han estado planeando esto por algún tiempo, ¿verdad?, preguntó Félix sonriendo maliciosamente. Usted es tan perspicaz como siempre, señor Félix, contestó Epatras, en un intento de adulación hacia Félix, quien ignoró la lisonja, conociéndola como era él. Los otros magos se sintieron incómodos, pero no dijeron nada. Muy bien. ¿Cuánto tardaría un grupo en llegar hasta allá?, preguntó Lucas. Como 2 semanas, si todo sale según lo planeado, unas 3 semanas si hay interrupciones. Y quizá necesitemos construir un asentamiento permanente allí, dependiendo de lo que encontremos, opinó Lucas. Antes de organizar una expedición propiamente dicha, Lucas y Félix decidieron mandar a Halios con 3 exploradores, Luto, el Hilita, quien había aprendido a cabalgar, Artemus el lugarteniente de Selocto el Aquero, y Temos el Ogder, quien estaba sentado en el mismo caballo de Luto. Ellos irían por territorio inexplorado. Harían nota de aldeas tanto de humanos como no humanos por su ruta, pero tenían órdenes de no interactuar con ellos, por lo menos no al principio. Su misión primordial era encontrar lumas, hacer una exploración superficial, entonces volver para reportar lo que habían visto y ser los guías de una expedición propiamente dicha, concluyó Félix. Pasaron los días y una noche Zariel se les apareció en sueño a Lucas y a Félix de nuevo. Hola, dijo el espíritu sonriéndoles con su forma humana. No sabemos cómo dirigirnos a ti. ¿Deberíamos usar honoríficos?, preguntó Lucas. Solo llámenme por mi nombre. Quiero que me consideren su amigo, contestó el espíritu. Yo tengo una pregunta, dijo Félix algo suspicaz. ¿Y cuál es?, preguntó Zariel. ¿Qué ganas tú con ayudarnos?, preguntó Félix ahora. Tú lo dices porque como espíritu no puedo usar dinero u otras cosas. Por lo tanto, lo que yo quiero es su felicidad. O para ser preciso, la energía que emiten ustedes cuando son felices, eso me da poder, explicó Zariel. Pero nos habías dicho que como espíritu has vivido millones de años. ¿Cómo es eso? Sí, podemos existir por nuestra cuenta así, pero para incrementar nuestro poder necesitamos la energía que producen ustedes en sus diferentes estados de ánimo. En mi caso, la energía de ustedes cuando están felices me sirve como alimento, abundó el ser espiritual. O sea que cuando estamos felices nosotros te alimentamos, razonó Lucas. No solo cuando están felices. Mis hermanos se alimentan de la energía de diferentes sentimientos suyos. Esperen un momento. Lumiel, ven aquí, exclamó Zariel. En eso apareció la figura de una mujer escultural de cabello de color platino. Era tan hermosa que los dejó perplejos. Ella es Lumiel, aclaró Zariel. Nosotros no tenemos forma ni sexo definido como ustedes, pero adoptamos una forma que sea familiar a quien nos estemos comunicando en ese momento. Por ejemplo, si ustedes fuesen aqueros o téridos, adoptaríamos la forma que tuvieran para que se sientas más cómodos, hablando con nosotros. Ella es el espíritu del amor, concluyó Zariel. Mucho gusto, por fin lograron articular los dos jóvenes. Oh, no se preocupen. Me gusta tener ese efecto en los que se comunican conmigo, pero tengo que advertirles sobre mis otros hermanos, explicó Lumiel antes de que Zariel la interrumpiera. A eso iba, no seas impaciente, contestó Zariel. Muy bien, mis hermanos y yo nos alimentamos de energías diferentes y se los explicaré ahora. Además de nosotros dos está Kalel, el espíritu del altruismo; Dizlel, el espíritu de la humildad; Talel, el espíritu de la esperanza; Beniel, el espíritu de la inspiración; Racel, el espíritu de la abnegación; Labeel, el espíritu del contentamiento. Ahora les hablaré de mis otros hermanos que tienden a influenciar sentimientos que en exceso se vuelven mucho más perjudiciales que los que ya mencioné. Zil, el espíritu del odio; Gril, el espíritu de la lujuria; Tril, el espíritu de la gula; Xril, el espíritu de la avaricia; Zenil, el espíritu de la pereza; Ufril, el espíritu de la ira; Tambil, el espíritu de la envidia; Aritil, el espíritu de la soberbia u orgullo. Ya lo sé. Ninguno de estos sentimientos es necesariamente malo, pero se debe ejercer más control sobre estos para evitar que se vuelvan destructivos. Pero mis hermanos, que se alimentan de las energías y su adicción a estas energías ha causado mucho dolor y sufrimientos a los humanos y no humanos por igual. En su sed incesante de estas energías ha desestabilizado este mundo.
Hemos tratado de razonar con ellos acerca de esto, pero no escuchan. Su adicción a estas energías no tiene límite. Nosotros no podemos combatir contra ellos todavía, ni ellos contra nosotros, por lo que tratamos de guiar a nuestras criaturas a minimizar su efecto. No se preocupen por toda la información que han recibido. Los magos tienen todo lo que les dije por escrito. Zariel bajó la cabeza, avergonzado. Solo quería que lo supieran primero por mí antes que por nadie más. Y también que aceptaran mis disculpas de antemano. No somos todopoderosos sino seres con virtudes y defectos, pero con millones de años de experiencia. Tengo más que decirles, pero por el momento, es suficiente. Ah, por cierto, procuren llevar todo ese equipo que trajeron de su mundo a la expedición que están planeando a Lumas. Creo que lo necesitarán. Ahora tengo que entrenarlos para que me puedan contactar cuando me necesiten. Los exploradores volvieron de su misión varias semanas después y claro, tuvieron varios días de descanso mientras se hacían los preparativos para la verdadera expedición. Lucas siguió el consejo de Zariel y pasó todo el día cargando las baterías porque habían pasado años desde la última vez que habían usado ese equipo. Toda la información que recibieron de Zariel fue abrumadora, pero no tanto como el entrenamiento al que los sometió luego. Fue durante el sueño por lo que Zariel, que definitivamente conocía la mente humana, hizo parecer el tiempo pasar mucho más lentamente que lo que en realidad pasaba. Pasaron las semanas y el día de la expedición llegó. Félix decidió acompañarlos dejando a Aroniz y a Gazlo a cargo la ciudad. Lucas, que anhelaba el conocimiento que podrían encontrar en Lumas, estaba emocionado. La expedición estaba formado por Félix, Lucas, Luto, Alios, Temos y Artemus como guías. Alidez con sus amigos y por último algunos saqueros que habían sido entrenados para cabalgar. También llevaban carros para llevar las provisiones que pudieran necesitar. Y así comenzaron el largo viaje evitando las aldeas que encontraran en el camino. Aún así tuvieron que luchar contra bestias que encontraran en el camino. Algunas de hecho proveyeron carne fresca para los expedicionarios, aunque eso no estaba en el plan. Después de comer, tanto Félix como Lucas sintieron la sensación de Zariel quería comunicarse con ellos. Ellos le dijeron a sus amigos que por favor protegieran sus cuerpos mientras ellos entraban en contacto con el ente espiritual. Ambos se sentaron sobre toallas de tela y cerraron los ojos. Después de un rato ambos cayeron en meditación profunda. Los dos jóvenes vieron a su interlocutor. Hola de nuevo, les dijo este. Saludos. ¿Querías hablar con nosotros?, preguntó Lucas. Sí, ahora que están cerca de Lumas. Quiero advertirles que hay una parte en particular que deben evitar a toda costa, el área oeste donde existe una torre de color azul, explicó Zariel. ¿Y eso? ¿Por qué? Porque en esa área todavía hay remanentes del virus que mató a toda la población, contestó Zariel. ¿Virus? ¿Cómo plaga mortal? Exactamente. Resulta que durante la rebelión contra la tiranía del Imperio Rakasi, los líderes habían pedido a Ufril y Zil que crearan el virus para usarlo contra de sus enemigos. Pero todo lo que Ufril y Zil pudieron crear fue un virus letal para todos. Entonces la rebelión ocurrió. Los líderes, en su desesperación, ordenaron el uso del virus aun cuando la cura todavía estaba en desarrollo. El virus se esparció rápidamente por la ciudad. Mató humanos y no humanos por igual en cuestión de días. Después de eso, todos evitaban entrar en la ciudad por considerarla maldita, porque los pocos que entraban nunca salían. Aunque el virus en gran parte de la ciudad ya ha muerto, excepto en el área de la torre, explicó Zariel. O sea que la civilización de Rakasi era mucho más avanzada de lo que creíamos. Pero, hay algo que sospecho que tú no nos has dicho, indicó Lucas. Tienes razón. Yo fui quien comenzó la civilización de Rakasi, pero sus líderes se corrompieron con la influencia negativa de Zil y mis otros hermanos y lo que comenzó como una joya de la civilización, terminó como un imperio opresivo, dijo Zariel con amargura. Después de eso la gente tuvo aversión a la tecnología y vivieron sus vidas lo más simplemente posible, unos aparte de otros como ustedes encontraron cuando vinieron por el portal. Así había sido por casi 1000 años. Todo eso ha sido mi culpa, confesó Zariel, apesadumbrado. Pero aún así estás tratando de comenzar todo de nuevo. Eso es admirable, comentó Lucas. ¿Admirable? ¿No crees que es en vano?, preguntó Zariel, sorprendido. No. En nuestro mundo ha habido muchas civilizaciones y muchos imperios. Tarde o temprano terminan cayendo. Pero siempre habrá quien quiera comenzar de nuevo tratando de hacerlo mejor. Nuestra nación quizás sea algo grande en el futuro o puede que termine como Rakasi. De cualquier manera terminará, pero mientras tanto, haremos lo posible por beneficiar a nuestros ciudadanos.
expresó Lucas con algo de orgullo. Cuidado, estás alimentando a mi hermano Arithil. Aunque debo reconocer tu entusiasmo. Muy bien, solo quería advertirles del peligro. Aunque mi poder los pueda proteger por algún tiempo, no lo hará con los amigos que trajeron con ustedes. Cuando los jóvenes despertaron del trance, vieron a Halios mirándonos. Bienvenidos mis señores, dijo sonriendo. Creo que pasas demasiado tiempo con Epatras. Ya empiezas a hablar como él, criticó Félix. Lucas reunió al grupo para indicarles lo que Zariel les había informado. ¿Recuerdan que habían oído acerca de la maldición sobre Lumas? Pues resulta que la maldición solo aplica al área que rodea a una torre de color azul en el oeste de la Cuidad. Podemos explorar el resto de ella sin peligro. Félix hizo uso de la leyenda de la maldición para no confundirlos con explicaciones sobre los virus. Debemos asegurarnos de no acercarnos demasiado, explicó el joven líder. Lucas había tratado en vano de explicarle la diferencia entre la magia y la tecnología avanzada, así que se rindió y le permitió seguir creyendo que se trataba de magia. La maldición es creada por un artefacto mágico que los antiguos habitantes de Lumas trataron de usar como arma, pero en vez de eso se volvió contra esta ciudad destruyendo a todos. Pero Zariel nos aseguró que no habrá ningún problema si no nos acercamos al lugar en donde está una gran torre de color azul, dijo Lucas usando medias verdades. Al entrar en la ciudad se asombraron de su antigua magnificencia. Todos los edificios estaban organizados en forma que recordaba la forma en que una ciudad moderna estaba organizada. Al entrar a la primera casa, encontraron los restos de una familia. 2 esqueletos, uno adulto y uno pequeño, estaban todavía sentados a ambos lados de una mesa metálica, con unos platos frente a ellos. Aparentemente, estaban comiendo cuando la catástrofe los sorprendió. Entraron en lo que parecía el baño y ahí vieron otro esqueleto en la bañera. Salgamos de aquí, veamos si hay una biblioteca o algo así, musitó Lucas. Tiene que haber. Esta era una civilización avanzada aunque perdió su camino, afirmó Félix, recordando las palabras de Zariel. Una vez salieron de la casa decidieron ir al centro de la ciudad donde vieron un palacio de un material que recordaba el mármol. Las puertas ya no existían como pasó con la casa, por lo que entraron. Cuando llegaron al centro de la fortificación vieron varias columnas de piedra con grilletes atornillados a ellas. Aquí posiblemente efectuaban ejecuciones y torturaban prisioneros, opinó Lucas. Entonces notaron lozas rojas en el suelo y decidieron seguirlas. Estas los llevaron a un recinto enorme con unas escalinatas que llevaban hacia un trono que parecía de oro puro. A ambos lados de la escalinata había esqueletos todavía con armaduras y armas en las manos. Y sentado en este había un esqueleto todavía con una corona en la cabeza. Así que este era el rey de aquí. Me pregunto cuál sería su último pensamiento, antes de perecer. Dijo Lucas con tristeza. Fin de la primera parte.